Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a mostrar una partida de Bobby Fischer. En este caso vamos a tratar el tema del ataque al rey enrocado con fianchetto. Creo que es un tema muy interesante y que podemos aprender mucho para poder luego utilizar estos conceptos en nuestras partidas. Espero que os guste. Dentro vídeo. Vamos a pasar a ver esta partida de Fischer. Yo voy a hacer un análisis de la partida aquí en este vídeo, pero vosotros si queréis ver luego la partida o verla repetida o analizar cualquier otra cosa con el módulo, os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace al estudio de Lichess donde estarán mis análisis y varios ejercicios de posiciones clave de la partida por si vosotros queréis hacerlos, queréis repasarlo o cualquier cosa. Es totalmente gratis y creo que puede ser interesante si queréis aprender más sobre esta increíble partida. Vale, vamos a comenzar a verla. Esta partida la jugó Fischer contra Oscar Pano, que era un jugador bastante fuerte de la época. Bueno, comienza con E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, E6, D3, bien. Podemos decir que las blancas van a jugar con un esquema que podría ser de defensa siciliana cerrada, variante cerrada con las blancas. La variante abierta sería jugando D4. Y bueno, esta es ciertamente un poco diferido ya que ha sacado el caballo por F3 antes de hacer F4. Entonces no es realmente la variante cerrada más clásica o más jugada, que se juega con alfil G2, con caballo C3, F4 y luego después el caballo, sino que saca directamente el caballo y se ahorra jugar F4. Bueno, es una variante diferida. Tras caballo C6, hace G3 igualmente, G6, alfil G2, alfil G7, enroque, caballo G7 y torre E1. Bueno, aquí simplemente estamos viendo las primeras jugadas. El plan de las blancas va a ser jugar con C3, alfil E3, D4 y controlar el centro. Y las negras harán lo propio con la jugada D5 o tal vez con un plan saltando con el caballo a D4 y colocando el otro en C6. Puede haber distintos planes, bien. D6 de las negras y C3 de las blancas. Como ya os he dicho, el plan es intentar controlar el centro con D4, cosa que va a conseguir bastante fácilmente ya que el esquema de las negras permite que se pueda hacer esto. Peón por y D5. Ahora las blancas juegan E5 y ya podemos ver claramente cómo se trata de un esquema de ataque contra el fianchetto, ya que las blancas van a jugar probablemente algo así y tratar de atacar al fianchetto. Bien, el plan de las negras, a su vez, ya que podemos ver distintos planes, va a ser atacar este punto que inicia la cadena y que puede resultar débil en muchas ocasiones. Con el otro caballo desde F5 podemos atacar ese punto, con la dama desde B6, incluso con un F6 rompiendo la cadena y comiendo con el alfil, también resulta un ataque sobre ese punto de D4. Y esa va a ser un poco la idea de las negras, ese es un poco el esquema. Este tipo de posiciones son muy típicas para jugar entre tanto jugadores aficionados como jugadores profesionales. Juegan en multitud de ocasiones este tipo de posiciones con ambos colores y es una posición bastante normal. Las negras juegan alfil D7, las blancas caballo C3, torre C8 y alfil F4. Bueno, otro plan interesante es colocar este caballo en C4, tratando de atacar este peón de B2 y jugar con esa torre, con ese caballo en C3 que también puede resultar amenazado. Caballo A5, torre C1 y B5. Bueno, la idea es jugar B4, saltar con el caballo. Podremos decir que la idea de las negras es atacar por el flanco de dama y la idea de las blancas es atacar por el flanco de rey, buscando, como ya he dicho, un alfil H6, tal vez un salto con el caballo luego a G5. Ahora vamos a ver cómo lo hace Fischer. Tras la jugada B3 para evitar el salto del caballo que puede resultar muy molesto, las negras hacen B4 y el caballo simplemente se va a E2. ¿Por qué se va a E2? Pues bien, creo que está claro que una idea podría ser jugar con G4 y caballo G3, o bien hacer dama D2, alfil H6 y en algún momento saltar con el caballo F4. Eso va a depender del tipo de ataque que elija Fischer. En este caso vamos a ver que elige atacar con G4. Bueno, alfil B5 es una jugada típica. La dama muchas veces se coloca en A6 y ataca por esta diagonal. Las blancas hacen dama D2, caballo vuelve a C6 y las blancas hacen G4. Otro plan interesante puede ser jugar con H4 y H5, como vamos a ver en la partida. A5 de las negras, atacando ahí por el flanco de dama.
y caballo G3 de las blancas. Ahí buscamos ese plan, combinado con este otro plan y luego el salto del caballo, vemos claramente cómo las blancas quieren atacar por el flanco de rey. Dama B6 de las negras, una jugada normal, y H4 de las blancas. Vale, las negras se dan cuenta de esto y van a pretender cambiar las 4 torres para liberar un poco la tensión. Las blancas ya deciden atacar con caballo alfil H6. Las negras vuelven con el caballo por D7 con intención de cambiar todo y tal vez defender con un caballo por F8, que defiende el punto de H7, que puede ser una debilidad en algún momento. Dama G5 pasando la dama. Bien, fijaros, muy interesante, ahora amenazan alfil por G7 y dama por E7. Esta jugada es muy típica, ya que molesta ese caballo de G5, de E7, perdón, con la dama desde G5, sí. Se cambian las torres, ahora tenemos el control de la columna abierta y los alfiles también. Y bueno, rápidamente Óscar Pano coloca su torre en C8 para evitar que la columna pertenezca a las piezas blancas. Bueno, simplemente se cambian las torres y ahora nos permiten esta jugada H5, tratando de romper con todas las fuerzas ese enroque de las negras y tratar de dar mate. Las negras, como es lógico, llevan su dama a la defensa, tratan de llevar la dama a la defensa. Las blancas saltan con este caballo atacando el punto de H7. Bueno, ahora las negras todavía tienen defensa, como hemos dicho antes, con la jugada caballo F8. Y las blancas tratan de buscar esta jugada que es brillante, que para mi gusto es brillante, que es la jugada alfil E4. Bien, voy a explicaros en qué consiste esta jugada, que por supuesto a Óscar Pano se le escapó totalmente, pero que Fischer ya llevaba dando vueltas. Bien, si las negras deciden comer, como podría parecernos a todos, existe la jugada caballo G por E4, metiendo luego ese caballo F6, que no hay forma de pararlo, y buscando jugadas como caballo por H7, que si nos cambian el caballo damos mate, si no nos cambian el caballo, luego ese caballo se puede ir, puede volver, y sería mate igualmente, ¿vale? Entonces, no es posible la jugada peón por E4, por esa combinación que os digo. Para los que no lo veáis, caballo por E4 y caballo F6, muy fuerte, amenaza caballo G por H7 y la posición está perdida. Entonces, como no puede hacer esa jugada, decide hacer dama E7, que es una jugada de, por así decirlo, de pasar turno. Y ahora tenemos la posibilidad de, por ejemplo, quitar el alfil y lo hemos colocado en la diagonal buena. Es decir, por volver hacia atrás podemos ver cómo pasamos de tener un alfil que es bastante malo, que choca contra esta cadena de peones, la voy a poner en otro color. Choca contra la cadena de peones y no hace nada. Lo colocamos en E4, lo cambiamos de diagonal y ahora es un alfil que aporta muchísimo a ese ataque y que nos puede resultar muy útil para diferentes aspectos de la partida. Tras dama E7, como he dicho, ahora os dejo, si queréis, os recomiendo que paréis el vídeo y que penséis cómo rematar esta partida. Si lo pausáis, bien. Espero que ya lo hayáis pausado, que hayáis pensado en cuál creéis que es la solución. Y bueno, entiendo que los que lo hayáis pensado con detenimiento habréis dado con la solución, que es la jugada caballo por H7, caballo por y peón por G6. Tras peón por G6 existe alfil por G6. Mejor es alfil por G6 que dama por. Si dama por G6 viene dama G7 y ya no existe el jaque N8 porque el alfil cubre. Y bueno, no es tan interesante realmente para ganar. Alfil por G6 sí que es más interesante, ya que hay amenazas varias como alfil por H7, dama por y dama por E6, ganando el caballo de C8. Las negras tienen que quitar ese caballo a G5, única casilla. Bueno, también lo podrían haber quitado a F8, pero bueno, no aportaba mucho, ya que saltaba nuestro caballo igualmente. Saltamos con el caballo, caballo F3 jaque, rey G2, caballo H4 jaque, rey G3, simplemente hemos avanzado con el caballo, con el rey, evitando los jaques del caballo, y bueno, caballo por G6, pero simplemente las blancas aprovechan esa jugada intermedia, caballo F6 jaque, para desviar al rey, rey F7, para evitar que la dama pudiese colocarse en la defensa, y ahora dama H7, y tras la jugada rey F8 única, existe la jugada dama G8, que es jaque mate al rey. Y bueno, en esta posición las negras abandonaron y Fischer ganó esta partida, donde hemos podido aprender, creo, de forma muy instructiva, cómo atacar al fianchetto, cómo atacar cuando el rey y el alfil se fianchetan
y se enrocan en el lado corto. Espero que os haya servido esta partida de ataque al fiancheto, que hayáis aprendido bastantes cosas. Si es así, dejadme un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.